Una vez vistas las rectas, las siguientes funciones polinómicas que se estudian son las funciones polinómicas de grado 2, cuya gráfica tendrá forma de parábola. Un ejemplo es el que podéis ver aquí al lado. Entonces, una función polinómica de grado 2, evidentemente, su forma es un polinomio de segundo grado, donde claramente tenemos que ver cuál es el coeficiente de la x al cuadrado, cuál es el coeficiente de la x y cuál es el término independiente. Antes que nada, lo que vamos a ver es los elementos o cómo es una parábola y cuáles son sus elementos principales. Lo primero que nos fijamos, la primera característica, es que la parábola puede ser de esta manera como la que está aquí dibujada, como podéis ver de esta manera, que es así, o si es hacia abajo. La primera forma le vamos a llamar que es cóncava y la segunda forma diremos que es convexa. A priori, pues nada, viendo la gráfica ya sabemos que en este caso la función es cóncava, la que tenemos aquí dibujada. Esta que tenemos aquí es cóncava. Pero si solamente tuviéramos la expresión algebraica, que es esta de aquí, que ahí tenéis puesta en este caso, ¿cómo sabríamos que la función es cóncava sin necesidad de dibujarla? Pues nos fijamos siempre en el coeficiente principal, es decir, el coeficiente que está multiplicando a la x al cuadrado, que en este caso es un 1. Si este coeficiente, que es el que llamamos a, es mayor que 0, eso significa que la función es cóncava. En cambio, si a es menor que 0, la función es convexa. Es decir, en todos los elementos, en todas las funciones polinómicas cuyo coeficiente de x al cuadrado sea positivo, la función es cóncava. En cambio, si es negativo, la función es convexa de esta forma. Y eso es lo primero que estudiaremos en una parábola. La concavidad o la convexidad. Eso también se le llama curvatura. La curvatura, cuando te dicen estudia la curvatura de una función, te están hablando sobre concavidad o sobre convexidad. Entonces ya hemos visto que en este caso esta función es cóncava, es la primera característica que vemos. ¿Qué más elementos vemos en esta parábola que son puntos fundamentales o puntos especiales? Pues mirad, un punto especial es este punto de aquí, porque es el punto que marca lo que es la asimetría de la parábola. Es decir, si vosotros marcáis aquí, para la x del vértice, marcáis la recta vertical, entonces veis que lo que tenemos aquí en un lado lo tendremos en el otro. Lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí. Es decir, que si dobláramos la gráfica, si dobláramos por ejemplo el papel por este eje, lo que tenemos aquí dibujado en este trocito de aquí a la derecha, me refiero a este de aquí, bueno, bien dibujado, no como yo, ¿vale? Nos quedaría también allí a la izquierda. Entonces, ese punto importante le vamos a llamar, no le llamamos nosotros, sino se le llama vértice. Entonces, el vértice de una gráfica, de una parábola, puede ser de esta manera, o sea, puede ser así, y este sería el vértice, y esto se le llama mínimo, y que en una parábola es absoluto y es relativo, y si fuera de esta manera así, perdón, ahí, esto sería un máximo. Perdón, la acento así. Que en una parábola de esta manera también sería absoluto y relativo. Entonces, lo primero que diremos es el vértice. Ya que estamos en este ejercicio, vamos a verlo y vamos a decir cuál es el vértice. En este caso el vértice sería la x vale, vale 2, perdón, y la y vale menos 1. Y este vértice vemos que es un mínimo. Es un mínimo porque es el valor menor de menor altura entre los que están a su alrededor, o porque la función cambia de ser decreciente a ser creciente, e incluso también es un mínimo absoluto porque es el valor más bajo de toda la gráfica. Entonces ya tenemos el vértice y lo que significa. ¿Cómo calcularemos el vértice si no nos dan la gráfica, sino que nos dan su forma algebraica? Pues mirad, si una parábola, ya nos vamos aquí a la parte bien clara, si una parábola es de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c, la x del vértice siempre la sacaremos con una fórmula que es menos b partido 2a. Y si os fijáis, esto, menos b partido 2a, sería como la primera parte de una ecuación de segundo grado. Cuando vosotros resolvéis la ecuación de segundo grado, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido entre 2a, pues si cogemos simplemente esta parte de aquí,
Eso es la x del vértice. Entonces, para sacar la x del vértice simplemente escoger menos b, el término b, en este caso sería menos 4, que sería 4 dividido entre 2. Luego lo hacemos en este caso. Vale, y luego para sacar la y del vértice, lo que vamos a hacer es directamente sustituir, que es mucho mejor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Sustituir, lógicamente, sustituir en la función inicial, que en este caso sería esta. Vale, pues vamos a limpiar esto un poquito y así lo podemos hacer en este caso. Estamos en el vértice y estamos con esta gráfica. Vale, vuelvo a escribir la función, que es y es igual a x al cuadrado menos, era menos 4x más 3. Vale, pues vamos al vértice. Cogemos la fórmula. La x del vértice nos dicen que es menos b. Menos b es este cambiado el signo, 4. Dividido entre 2 por a. 2 por, en este caso es un 1. 2 por 1. Es decir, que la x del vértice es igual al número 2. Que como vemos es lo mismo que sabíamos aquí. Y luego para sacar la y del vértice sustituimos. ¿Sustituimos dónde? Pues evidentemente en la función inicial. Entonces decimos, venimos aquí, sustituimos la x por 2. 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 2, que son 8, y más 3. Y si calculamos eso, 4 menos 8 más 3 es menos 1. Y decimos muy claramente cuál es el vértice. El vértice de la función es la x, que es 2, y la y, que es menos 1. Y por eso nos ha dado ese vértice de ahí, que gráficamente ya lo veíamos. De acuerdo, pues ya una vez estudiado lo que son la concavidad y la convexidad y el vértice, vamos al siguiente punto que estudiaremos, que será... Bueno, esto puede ser el orden cambiado de sitio. ¿Qué otros puntos principales y que vamos a estudiar también conviene ver? Pues por ejemplo, otros puntos muy importantes son dónde cortan la parábola a los ejes. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Dónde corta en este caso? ¿Cuáles son los puntos de corte? Pues el punto de corte en este caso es el 1, 0, 1, 0, que es con el eje X. Este es el punto 3, 0, que vuelve a ser con el eje X. Y aquí el punto 0, 3, que es con el eje Y. En este caso, al ver los puntos, nos damos también cuenta es que cuando se corta el eje X, lo que vale 0 es la Y, porque fijaos, es de altura 0. 1, 0 y 3, 0. Y cuando es corte de eje con el eje Y es el 0, 3, que siempre la x es igual a 0. Entonces el siguiente punto que podemos estudiar es puntos de corte con los ejes. Como me va a faltar aquí espacio, lo voy a hacer aquí. De acuerdo. Puntos de corte con los ejes. Puntos de cortes o de corte con los ejes. Bueno, voy al color inicial. Vale, con los ejes. Primero, vamos a hacer primero el más fácil, que es con el eje Y. Con el eje Y es lo que os estaba diciendo. Con el eje Y, que es este eje de aquí, siempre es que la x vale 0. Entonces, hacemos que la x valga 0 y lo que vamos a hacer... Bueno, aquí ya los hemos visto que es el 0, 3, el tal, ¿vale? Vuelvo a copiar la fórmula de la ecuación que estamos trabajando todo el tiempo, de la forma algebraica de esta parábola. Y si la x vale 0, lo que vamos a hacer es sustituir y calculamos la y. Evidentemente, esto que tiene x y esto que tiene x nos va a dar 0. O sea que siempre nos vamos a quedar con el término independiente, que es 3. Es decir, que pasa por el punto 0, 3. Y ya tenemos ahí un punto de corte. Este es más fácil, porque sustituir la x por 0 y resulta siempre más fácil. Ahora con el eje x. Esta es la que es un pelín más complicada. Y fijaos que las letras van al revés. Cuando es con el eje y, es la x lo que vale 0. Ahora, cuando es con el eje X, es la Y lo que vale 0. Y en este caso, como la Y vale 0, vamos a sustituir esta Y por 0. Entonces, fijaos lo que ocurre, que nos queda aquí, evidentemente, esto que tiene forma de ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado completa que la resolvemos. Así que vamos a sacar la X. Sabéis que una ecuación de segundo grado puede tener o una solución, o dos soluciones, o 0 soluciones. Entonces, todo dependiendo de lo que nos dé, pues cortará en 2 puntos, o cortará solo en uno, o cortará o no cortará, simplemente al eje X. Vale, vamos a resolver esta ecuación. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que son 16, menos 4 por a, que son 12, dividido entre 2a, que son 2. Es decir, que nos ha quedado
4 más menos, vale, dentro de la raíz cuadrada nos queda un 4, su raíz 2, partido, me vengo aquí porque si no, no me cabe bien, entre 2. Luego en este caso sí que nos ha dado dos soluciones además exactas. 4 y 2, 6, 6 entre 2, 3, y la otra solución 4 menos 2, 2, entre 2, 1. ¿Qué significa esto? Que estos son valores de la x. La x vale 3 y la x vale 1. Y la y que valía 0. Pues hemos encontrado dos puntos más, que son el punto 3, 0 y el punto 1, 0, que son este que tenemos aquí y este que tenemos aquí. Entonces estos son puntos fundamentales. Otra cosa que podríamos estudiar después de puntos de corte, si necesitamos más puntos para estudiar, pues haríamos, por ejemplo, otros puntos. Y otros puntos es, si necesitáramos más puntos, hacemos una especie de tabla de valores, que a la x, por ejemplo, si son puntos que no hemos encontrado, mira, ahí tenemos, por ejemplo, el 1, el 3 y el 0. Pues yo, por ejemplo, diría, pues vamos a darle el valor 2, a ver lo que vale la gráfica en el 2. Y sustituimos. No, en el 2 ya lo teníamos porque era el vértice, perdón, el 2 tampoco. Pues, por ejemplo, ¿qué vale la gráfica? Por ejemplo, en el 4, si queremos. Y 4 al cuadrado 16 menos 16 vuelve a ser 3. Entonces, otro punto que sería el 4, 3, lo dibujaríamos. Luego recuerda que la gráfica, este punto incluso no haría falta calcularlo, porque como la gráfica era simétrica, lo que tenemos a la izquierda lo tenemos a la derecha y ya teníamos ese punto directamente. Entonces, estas son las partes fundamentales de una parábola. Espero que lo hayáis entendido.